que no obedecen, ¿no? Que son impíos. Y lo que quería resaltar aquí, pastor, es que se generó una dependencia en Ana, ¿verdad? Si bien es cierto, Ana era parte del pueblo de Dios que conocían a Jehová y que cumplían con los sacrificios y con todo el protocolo de presentar a Dios el sacrificio, ¿no? Cada año ante el tabernáculo y ante el sacerdote, en este caso Elí. Si no hubiera Ana pasado por esta situación, de repente no hubiera motivado a que ella tenga ese encuentro especial, ese tiempo especial con Dios, ¿verdad? Para que ella pueda acercarse y derramar su corazón ante Jehová por lo que estaba pasando. Y en el capítulo 2, exactamente en lo que se refiere al pecado de los hijos de Elí, yo quiero resaltar de que Dios es un Dios santo, ¿verdad? Y es celoso de lo que nosotros como sus hijos presentemos delante de Él, es decir, la ofrenda que llevemos a Dios, en qué condiciones está, en qué condición está nuestro corazón y en qué condición está nuestra vida, para que nosotros podamos presentar esta ofrenda, ¿no? A Dios. Dios ve nuestro corazón, pero no solamente ve nuestro corazón, sino Dios está viendo quiénes eran los que estaban echando mano de la ofrenda, ¿verdad? Y eran los hijos de Elí, que eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta de cómo estamos y quiénes son los que a veces llevamos o invitamos al altar del Señor, o las cosas que llevemos a presentar al altar del Señor, teniendo mucho cuidado, porque Dios es un Dios celoso y no cualquier cosa ni cualquier persona puede pararse en el altar del Señor y presentar pues de manera, ¿no? De manera que a Dios no le agrada. Entonces, Eli era muy permisivo con sus hijos, ¿no? Era muy permisivo con ellos, no tenían temor de Jehová, no conocían a Dios, y Eli les permitió esto. Por eso es que el Señor después le dice a Eli de que ninguno de su familia iba a ministrar en el tabernáculo del Señor, no como castigo bueno, y otras cosas más, no como castigo a Eli por no haber impedido y por no haber refrenado las cosas malas que estaban haciendo los hijos de Eli. Gracias, Tati. A ver, alguien que levante la mano, que nos regale una enseñanza. Mano Sabino, activa su audio. A ver, bueno, en el cántico de Ana creo que solamente queda mencionar una cosa. En la Biblia solamente hay dos personas que hacen cántico de agradecimiento, Ana y el otro es María, después del cruce del Mar Rojo. O sea, el cántico de agradecimiento de esos dos, y justamente no hace hombre, solamente son mujeres. Entonces, como que Dios te da a entender de que ese cántico de agradecimiento, y si tú sigues el cántico, es una exaltación a Dios, como lo hace en el texto, ¿no? Entonces, algo curioso que notar allí. Dos, quiero un poquito observar lo que dice Tatiana cuando dice que Ofni y Finés no tenían conocimiento de... No, sí tenían conocimiento. Eran sacerdotes, eran hijos de sumo sacerdote, formados en la línea sacerdotal. O sea, no eran neófitos, ¿no? Eran personas que estaban jugando con conocimiento, que eran sucesores de Elí, entonces no eran unos tipos de calle, ¿no? Ellos sabían lo que hacían. Entonces sí tenían conocimiento. Otra cosa, entonces... Punto otro. Fíjate el caso de Ana. Ana ofrece primero a Samuel, dice, dame un hijo, yo te lo doy para Dios, y yo me quedo con eso. Ahora, Dios le dice, tengo planes para ti, tengo planes para más hijos, pero primero quiero que cumplas lo que me has prometido. Dios Ana no tiene a Samuel y tiene más hijos, no. Ana tiene a Samuel, lo entrega para la obra y Dios abre el pero Dios, Ana promete, Dios le da, Ana cumple su promesa y entonces Dios abre el vientre. Hay una condición. Dios Ana no tiene a Samuel y Dios le da vida más hijos, no. Primero Ana cumple su promesa y Dios le abre el vientre. Tercero,
hay algo curioso aquí. Dos enseñanzas más. Samuel es elegido como un sacerdote. Bueno, vamos a encontrar más en capítulo 3, pero ya me adelanto quizás un poquito. Todavía no está adelante, todavía no está adelante. Ya no me adelante, entonces ya. Entonces, en lo otro. Dios le dice a Elí, le da 3 oportunidades para que entienda. Primero, Elí tiene conocimiento y Elí no aparta. Elí no quita esto. Hijitos, miren, me ha dicho por ahí una chimosa, miren, yo no puedo hacer, no hagan eso. Otro, el varón le dice a Elí lo que va a pasar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, todo lo que haces tú, o todo lo que permites, va a trascender a tu generación. Y como Elí no saca, no quita eso de su casa, trasciende a toda su generación posterior. Y a partir de ahí se pierde la línea del sacerdocio de Aarón, porque sacerdotes solamente los levitas, del sumo sacerdote venía del linaje de Aarón, pero con Elí se pierde, porque Elí no puede preservar esto a tu generación. Y esa situación que hace que Elí no tome esa decisión, afecta a toda una generación posterior, a toda su generación. A Dios. Y Dios le dice, a ti, por sumo sacerdote, yo te entrego más responsabilidad. No eres lo mismo que un israelita, eres un sumo sacerdote. Así que, por esta situación, yo corto tu linaje. ¿No? Gracias. ¿Alguien más quiere regalarnos algo más? Algo de que no se ha dicho todavía. A ver quién está por ahí levantando la mano. Hermana Galaxy A20. Oscar. Ya. Me pasó, lo que pasa es que me cambió, me he puesto mi celular. A ver, Oscar, rapidito, para dar parte a varios. Hermano, mire, te quería comentar algo acerca de lo que el hermano Sabino dice en el capítulo 2, en el verso 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Una cosa es que yo conozca los ritos o las costumbres, otra cosa es que yo conozca a Jehová, que no es lo mismo. Claro. Amén. Estos hombres, como de la manita anterior decía, ¿no? De que los hijos de Elí tenían conocimiento, claro, conocimiento de los ritos y costumbres, mas no conocían a Dios mismo, ¿ya? Entonces, quienes ministraban delante de Dios junto con Elí eran los siervos del sumo sacerdote, no necesariamente los hijos. Y si uno se pone a leer en el capítulo, en el verso 11, dice, el Cana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. O sea, Samuel ya estaba ministrando desde niño, mas los hijos de Elí no ministraban, que les correspondía a ellos por digamos, como herencia o por linaje, serlos, posiblemente uno de ellos el sumo sacerdote, le correspondía, pero estos hombres eran apartados del ministerio. ¿Por qué? Porque eran impíos. Y uno se pone a ver, dice que inclusive se acostaban con las mujeres delante de la puerta del tabernáculo, que era una aberración, era un pecado terrible lo que ellos cometían. Entonces, cuando Dios le reclama a Elí, dice, tú no has estorbado a tus hijos, dice, y has amado a tus hijos más que a mí. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros anteponemos la familia o anteponemos los lazos sanguíneos o familiares delante del llamado de Dios. O sea, el problema de Elí fue ese, de que él amó más a los hijos que amar a Dios. Y eso nos pasa muchas veces como padres. Pero gracias a Dios que estamos a tiempo y vivimos bajo un nuevo sacerdocio, ya no el sacerdocio antiguo, estamos en la nueva dispensación que es la gracia. Entonces Dios desechó a este varón y a su familia. ¿Por qué? Porque el pecado era muy grande. Estaban en la puerta misma del tabernáculo haciendo cosas, comían de la ofrenda para Dios. ¿Quién tenía que darle con el garfio de lo que dice aquí la palabra? Eran los que ministraban, no eran los hijos. Entonces ellos, era un pecado parecido al pecado que cometió el rey Saúl, que se puso a profetizar, o sea, tomó un lugar que no le correspondía. O sea, a estos muchachos les correspondía por derecho por ser hijos del sumo sacerdote, pero no asumieron su responsabilidad, ¿no? Aparte que se apartaron de Dios y hacían cosas que estaban de una manera impía, pues, ¿no?
Entonces, el tema acá, ellos conocían la ley, conocían los ritos, mas no conocían a Jehová, dice la palabra. O sea, Amén. una cosa es conocer a Dios, otra cosa es conocer el servicio. Gracias, Amén, Oscar. hermano. Justamente de eso se refería también Sabino, ¿no? Y creo que todos los que hemos leído correctamente entendemos. Yo puedo estar en la iglesia, yo puedo escuchar, yo puedo llevar mi discipulado, yo puedo hasta sacar mi diploma de mi discipulado, pero todavía no he tenido un encuentro con Dios. Puedo hasta tocar guitarra, puedo cantar, puedo ministrar, etcétera, lo que ustedes quieran. Pero mi corazón todavía no ha tenido un encuentro con Dios. Y eso pasaba con estos muchachos. Y encima, aparte de eso, hacían tontería y media, ¿no? Agarraban de las ofrendas y hacían cosas terribles delante de Dios. ¿Alguien más quiere acotar algo que no se ha dicho? ¿Alguien más quiere acotar algo que no se ha dicho de los que no han intervenido? Mano Juan Vital. Sí, es interesante cuando escuchamos algunas apreciaciones y lo que siempre es bueno es la enseñanza, traerlo hacia este tiempo, ¿no? Porque eso es lo que nos va a hacer aterrizar lo que dice la palabra. Por eso es que la palabra dice, puede pasar cielo, tierra, pero la palabra no pasa. Eso quiere decir de que la palabra se contextualiza al momento que estamos viviendo. No se ha quedado estática en su momento que fue dicha, sino hoy sigue cobrando vigencia, ¿no? En el caso de Elí con sus hijos, hoy lo podemos ver, ¿no? En algunos ministerios donde se antepone la situación de ligazón de sangre, de consanguinidad, de padres a hijos. Vemos ministerios en los cuales el papá es ministro y luego empiezan los hijos a ser los ministros, ¿no? Como una situación hereditable, ¿no? Cuando en realidad se prioriza el lazo sanguíneo más que el llamamiento de Dios, empiezan a distorsionarse las cosas. Elí tuvo obviamente un linaje, ¿no? Y ahí está la gran diferencia. Le venía por linaje a sus hijos ser sacerdotes. Sin embargo, la corrupción o el comportamiento de sus hijos hizo de que ese sacerdocio pueda ser trasladado a Samuel, que no tenía nada que ver en la historia, que no tenía nada que ver como linaje. Sin embargo, Samuel, a diferencia de los hijos de Elí, que eran Ofni y Finnes, no tenía nada que ver en tema de sangre, pero sí tuvo algo que era importantísimo para las cosas de Dios. Tenía el llamamiento. Lamentablemente, muchas de las veces tenemos cosas hereditarias y que en su momento no lo sabemos valorar, porque la tenemos, como se dice, como que es parte nuestra ya de mucho tiempo, de muchos años, y es parte de nuestra vida. Y cuando la tenemos no la sabemos valorar. Y la tenemos ahí porque, bueno, nacimos con eso quizás. O porque quizás tenemos ciertas comodidades, ¿no? Que hoy o en su momento no lo hemos valorado. Pero mira, hoy en este contexto, ya cuántos quisieran tener las pocas comodidades que tenemos algunos de nosotros. Pero cuando estamos en casa en una situación normal, no la valoramos. Quizás queremos encontrar otras cosas afuera, o que quizás estamos valorando otras cosas, pero lo que tenemos en casa a veces no lo valoramos. Y hoy muchos quisieran tener una conexión de internet como la que tenemos, quizás algunos, otros tienen una situación solamente de megas, de recargas, que se le acaba de cada cierto momento, por hablar de cosas terrenales, ¿no? Y en el caso del espiritual que nos embarca en este momento, es que los hijos de Elí no valoraron el asunto. Lo tenían porque lo tenían, y eso hacía de que ellos hagan lo que tengan que hacer, fornicaban, malversaban las ofrendas,
los procedimientos de los sacrificios lo habían concebido a su propio y mismo entender. Entonces, todo llega a un límite, todo llega a un punto de quiebre. Y es por eso de que justamente enlaza la historia, ¿no? Cuando hay una necesidad, existe una respuesta. Y cuando hay una necesidad en el tiempo de Dios, existe gente que empieza a clamar a Dios. Y esa fue Ana. Clamó a Dios, pero a la vez, con esa petición, le dio justamente a Dios el varón que necesitaba para ese rompecabezas de la historia. Y ese varón fue Samuel. Entonces, en esa necesidad nació esa historia de Samuel. Y Samuel tiene justamente lo que no tenían seguramente muchos años atrás de Ana. Mucha gente en ese sacerdocio, el llamamiento de Dios. Y hoy lo vemos en el contexto mucho de varios ministerios. Vemos a hijos de los pastores que están ministrando como pastores de jóvenes, pastores de no sé qué, pero nunca tuvieron ese llamamiento. Ese llamamiento se lo dio su papá, su mamá, pero no se lo dio el Señor. Y eso va a llegar a un límite, va a llegar a un quiebre. Por eso es que vemos grandes ministerios hoy día escondidos, hoy día de repente sin levantar la voz, porque muchos de ellos han sido heredados, porque muchos de ellos han sido por parte de una tradición de apellido, de nombre en su momento, pero no han tenido el verdadero llamamiento, que es el llamamiento que nos da nuestro Dios. Eso quería aportar. Gracias, hermano Juan. ¿Alguien más que quiere acotar desde capítulo 2? Sinceramente, yo creo que el tiempo nos queda muy corto. Hay muchas cosas que aprender aquí. Hay bastantes cosas que hemos estado sacando con mi esposa. Aquí también es bueno decirlo, no solamente de que Elí no estorbó a sus hijos carnales, y yo podría decir, ¿y qué de nosotros los pastores que no estorbamos a nuestros hijos espirituales cuando están haciendo malas cosas? Cuando se desvían de parte de Dios y nosotros no les llamamos la atención o nosotros no les increpamos su actitud. También eso es para mí, también eso es para ti, mi hermano, para ti, mi hermana, que eres jefe de hogar, que eres jefe de familia, o de repente Dios te llamó liderazgo. Pablo dijo en su momento, estoy limpio de la sangre de ustedes. ¿Por qué lo dijo? Lo dijo justamente porque era una figura de dando a entender que Pablo los exhortaba. Si ellos ya no querían hacer caso, quedaba en ellos. Pero nosotros también, Dios nos ha llamado, como líderes que somos y como cabezas de hogar, a estorbar a nuestros hijos cuando desvíen y cuando estén haciendo cosas incorrectas delante de Dios. También debemos educar a nuestros hijos en el amor, en el temor a Dios, para que ellos un día no solamente vean al Dios de papá, vean al Dios de mi mamá, sino que ellos un día puedan tener un encuentro con Dios, un encuentro con el Señor. Eso es importante. Que Dios los bendiga. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Alguien más quiere redondear alguna idea? A ver, alguien que levante la mano. Si no, pasaríamos al capítulo 3. ¿Nadie más? Muy bien, entonces pasamos al capítulo 3. Pasamos al capítulo 3. Capítulo 3. A ver, ¿alguien que desea hablar? Mano Antonio. Mano Antonio, Mano Alicia. O no han llegado en todo caso a analizar el capítulo 3, el tiempo ha sido corto. A ver, alguien que active su micro, de repente el tiempo no les alcanzó. Juan Antonio, ya su micro está activado. He activado mi micrófono, pero sí. Yo todavía estoy como una hermana que decía, no lo he aprendido, hermano. Ah, todavía no, ya, entonces. Dice Samuel, ahí habla sobre el encuentro que tiene por primera vez Samuel con el Señor. Cuando una persona, cuando ustedes, yo les escuchaba hablando del capítulo 2 de los hijos de Elí, que tenían el conocimiento, como muchos ministerios, que los pastores tienen el llamado y siempre yo resalto cuando se dice que al niño hay que instruirlo desde pequeños para que vayan conociendo la palabra. Si eso tienes mañana un llamado para ser
el pastor siguiente de ese ministerio o por ahí en otro ministerio, porque Dios puede llamar a los hijos en el ministerio que a él se le place, tanto sea profeta, evangelista, apóstol o maestro. Pero si no lo educas a tu hijo, es imposible que ese chico vaya a querer seguir los caminos de sus padres, porque no se les inculcó desde pequeño, y Elí eso fue lo que hizo. Y acá vemos el encuentro realmente de un líder que está siendo llamado por Dios a un ministerio grande. Samuel recibe la voz de Dios, escucha la voz de Dios para iniciar realmente su ministerio como un profeta, como al principio ustedes lo estaban diciendo temprano, con un ministerio grande. El Señor lo llamó para algo especial, le dio 3 capacidades para ser un juez que juzgue esa nación, para que sea un profeta de Dios, para que lleve la palabra y para que sea un rey también. En 3 lugares distintos lo hizo el Señor a este hombre. Lo fue educando desde muy pequeño, y mientras que él iba creciendo su ministerio o su llamado, Elí, su visión iba menguando. Ya Elí ya no veía, ya no tenía esa luz para tener ese encuentro con Dios. El Señor ya le había quitado la luz, y esa luz lo estaba dando a un nuevo ser, a un nuevo ministro que estaba llegando para poder llegar a la verdad. Bien, gracias, hermano Antonio. Bien, ¿alguien más? Porque el tiempo nos va a quedar corto. ¿Alguien más que quiera regalarnos algo del capítulo 3? Mano Jesús, Mana María, Mano Jainer, escuchamos. Bueno, buenas tardes, hermanos. Soy Abel. Abel, te escuchamos. No, no me vean, pero bueno, la enseñanza que he rescatado yo es que debemos cada día llenarnos más de Dios para poder así saber cuando el Señor nos está hablando, porque como estamos llenos de Él, nos vamos a dar cuenta y bueno, y hacer su voluntad de Él. Ya está. Gracias, Abelito. Dios te bendiga. Abel, no sé si lo escucharon bien, decía que la única forma de saber escuchar la voz de Dios es acercarnos a Él y conocer de Él. Es la única forma para poder saber escuchar la voz de Dios. Gracias, Abelito. Dios te bendiga. Mano Jainer, active su audio. Pastor, ¿se me escucha? Sí, hay que ser breves porque el tiempo nos está acabando ya. Ok, bueno, llevándolo al contexto, bueno, mi enseñanza es que Dios hizo el trabajo de Elí, porque viendo la realidad, ¿no? Elí era líder y ya sus fuerzas no le daban. Entonces él tenía que ver como líder, enseñar a otras personas. Entonces él no lo hizo, teniendo en su casa a quienes. Entonces concluyo de que hoy en día, pues, en las iglesias no se está dando poco estas cosas. Algo le pasa al pastor, algo le pasa al líder cualquiera, y no hay quien lo supla. No hay quien esté allí, como quien dice, socorriendo a lo que le pasa, y la iglesia queda muchas veces diciendo, no, tú, no, yo, no, pero tú hacías esto, tú hacías lo otro. Entonces me quedo con esa enseñanza de que Dios vio que Elí no había hecho de repente su trabajo, así que él hizo el trabajo que le correspondió hacer él. Eso nada más, pastor. Gracias, Jainer. Dios te bendiga. Jesús y María, ¿quieren decirnos algo también? Nada, hermanos, simplemente, tal vez acotar, no vemos a un Elí, tal vez muy enfocado a las cosas en la iglesia y descuidando tal vez la enseñanza familiar a sus hijos. Yo vengo de una familia pastoral
que muchas veces mi padre, por dedicarse a las cosas de la iglesia, descuidaba muchas veces muchas cosas familiares netas, ¿no? Como una orientación de padre e hijo. Tal vez yo me hubiera perdido, pero mi madre era el cachaco en la casa que me tenía ahí firme. Pero ¿qué quiero rescatar con esto? De que Elí tal vez no hizo una buena enseñanza, una buena orientación a sus hijos, pero vemos en el capítulo 3 que sabe orientarlo bien a Samuel, a que aprenda a escuchar la voz de Dios. Y eso también nos habla de que también Elí no fue todo malo, ¿no? También supo tal vez orientar correctamente a Samuel, a que sepa escuchar la voz de Dios. Muchas veces hay pastores y líderes que saben dar buenos consejos a sus feligreses, a los hermanos miembros de la iglesia, pero muchas veces en su familia, sus hijos no son el reflejo de las enseñanzas que los padres líderes o pastores pueden hablar en la congregación. Entonces vemos un Elí de ese punto de vista, ¿no? Tal vez familiarmente mal, pero haciendo tal vez una buena obra en orientar correctamente a Samuel. Y tal vez es algo rescatable de Elí, ¿no? Que estaba netamente en eso. Ahora, muchas veces nosotros también, hoy en día, nos desvelamos por las cosas de la iglesia y descuidamos muchas veces la familia, o descuidamos las relaciones que tal vez Dios puso en tu camino, ¿no? Y después vienen los lamentos. Creo que la enseñanza es para todas las áreas y trayendo hoy al contexto, puedo yo también decirles que viví en carne propia, ¿no? Tal vez el descuido de algo en mi familia que faltó, pero por la gracia de Dios estoy aquí y creo que aprender a escuchar la voz de Dios es importante para cada cristiano. Eso va a hacer que nuestra vida, nuestra relación personal con Dios se afirme, se fundamente, para que pase lo que pasemos, mantengamos firme la fe. Nada más. Gracias, Jesús. Obviamente, lo primero que debemos recordar es que nuestra primera iglesia siempre es nuestra casa. Y segundo, si una persona por primera vez te llama al celular, tú no puedes distinguir quién es. Pero a medida que te relacionas con esa persona, a medida que vas pasando tiempo con esa persona, tú en cualquier momento, hasta por su silbido, sabes quién es. Entonces, nuestra relación y nuestra convivencia con alguien nos hace reconocer hasta su timbre de voz. La única forma de reconocer la voz de Dios es teniendo intimidad con Él. Mano Juan, ¿quiere decir algo para ir terminando? Porque nos quedan 3 minutos. Sí, quería acotar en lo siguiente. Elí tenía la experiencia de escuchar la voz de Dios. Y esa experiencia se lo dio o le dijo al toque a Samuel, se lo pasó. El otro día estábamos conversando en el canal de la familia acerca de el tema de algunas personas que hoy, dentro del contexto que está sucediendo, lanzan videos diciendo que son el profeta de Dios, que Dios les dijo, que Dios les avisó, que iba a pasar esto, que iba a pasar lo otro, ¿no? En ese contexto nosotros tenemos que ser cuidadosos porque como iglesia tenemos que hacer esa labor de Elí, de enseñar a los demás a distinguir qué cosa es una profecía y qué cosa no es una profecía, qué cosa es un profeta y qué cosa no es un profeta. Porque hoy podemos encontrar de todas las corrientes y la iglesia ya debe estar ducha en ese sentido, entendiendo, porque dice la Biblia en Apocalipsis 16 que se va a levantar un hombre que la Biblia misma lo llama como falso profeta. Y entonces si es que no aprendemos a distinguir qué cosa es un profeta, menos vamos a distinguir qué cosa es un falso profeta. Si no aprendes a distinguir un billete de 100 soles, menos vas a saber cuándo el billete es falso. Entonces, justamente la labor de Elí es la que quiero traer como enseñanza, ¿no? La labor de Elí fue enseñarle a Samuel. Le dijo, si te dicen otra vez, si te hablan otra vez, le dices, habla que tu siervo oye. Y esa es la forma de identificar. Y es la manera que nosotros tenemos, aterrizando un poco la enseñanza, focalizando en ese tema que tocamos como familia, sería bueno en este tiempo no perder el tiempo y poder adiestrar cómo identificar verdaderamente y poder distinguir entre lo que es profeta y lo que es profecía y lo que fue dado en su momento y lo que hoy todo el mundo está queriendo lanzarse como profeta, ¿no? Es todo.
A ver, hermanos, definitivamente nosotros sabemos que van a aparecer tantos falsos profetas y tantas personas, y eso justamente es nuestra labor como líderes, ¿no? Enseñarle a la iglesia la buena palabra y que puedan aprender para que no sean engañados. Hermanos, Dios los bendiga. El tiempo ha finalizado, son 2:22 de la tarde. Yo voy a hacer mi oración aquí en casa, ustedes también hagan en la suya. Nos hemos enriquecido bastante con la palabra. Que Dios los bendiga a la iglesia en Argentina, que Dios bendiga a la iglesia. Activen sus micros rapidito, activen sus micros para despedirnos. Chao, chao. Muchas bendiciones. Bye, bye, que te bendiga.